Bolaños no pertenece a Emelec, por dos razones específicas. La primera la acabas de mencionar tú, pero vámonos un poquito más atrás. Eh, Luego de que en la oficina de la gente de Miller se recibieron comunicaciones aparentemente adulteradas de algún directivo o algún representante de Emelec. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Buenas noches a todos, bienvenido a este espacio de entrevistas Fútbol Sin Cassette, Estudio Fútbol. Tenemos la oportunidad del día de hoy de conversar con el abogado Andrés Holguín. El abogado Holguín está llevando el caso de Miller Bolaños, es el representante legal en este momento de Miller Bolaños, aprovechando la coyuntura y todo lo que se está hablando en torno al jugador. Queríamos hablar con usted, abogado Holguín, agradeciéndole por esta oportunidad. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Sí, después de lo que he visto hoy día en redes sociales, considero que es oportuno ya aclarar ciertas cosas que vienen pasando desde el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa con Miller Bolaños? Hoy dijo que desde octubre del año pasado no se presenta el jugador con Emelec, que lo maneja la comisión disciplinaria. Salió un administrativo de Emelec a decir que estaba fuera del club. ¿Miller Bolaños pertenece en este momento a Emelec o no, abogado? No, Miller Bolaños no pertenece a Emelec, por dos razones específicas. La primera la acabas de mencionar tú, pero vámonos un poquito más atrás. Luego de que en la oficina de la gente de Miller se recibieron comunicaciones aparentemente adulteradas de algún directivo o algún representante de Emelec, aprovechamos en informarle al presidente de Emelec que estábamos recibiendo comunicaciones que parecían adulteradas. ¿Por qué parecían adulteradas? Porque eran en hojas de Emelec, pero la firma era pegada con un recuadro, ¿ya? Entonces, consideramos oportuno informarle al presidente Emelec que estábamos recibiendo comunicaciones para Miller y para Brian, el Cuco Angulo, y aprovechamos la oportunidad de esas cartas, informándole y dándole los 15 días que establece la ley, el reglamento FIFA, para que Emelec pague 2 meses de sueldo que me parece que se adeudaban en esa época. Eso fue aproximadamente el 8 de noviembre. Las declaraciones que tú mencionas de un directivo de Emelec, que es después del clásico en plena cancha del Estadio Capuel, informó a los medios de prensa que los dos jugadores, Brian y Miller, habían sido separados del equipo, que era una decisión disciplinaria de la comisión de fútbol. Las palabras textuales es que esto no va más en Emelec, e inclusive conminaba a la gente de los jugadores a buscarles equipo. Entonces, sin más entrar en mayor detalle, ahí ya se configuró el despido intempestivo de los jugadores, porque por más que después salieron a decir que ese señor no era directivo, pero el señor era gerente de Emelec y lo fue presentado como tal en ruedas de prensa, y no cualquier persona puede estar en la cancha de un estadio, ¿no? Entonces, se entiende que era directivo de Emelec. Luego de lo cual, no se contestó ni siquiera la comunicación del 8 de noviembre. No se comunicaron con el jugador o con los jugadores, porque yo sé que estamos hablando de Miller, pero aprovechemos y hagamos la entrevista ya por los dos temas, son iguales. Claro, sí. Entonces, nunca se llamó a los jugadores a decirle, oye, este señor se extralimitó, te esperamos en el entrenamiento. Ya, así como mandaban cartas a la oficina del intermediario, así como después notificaron un expediente de visto bueno en la casa de los jugadores, nunca se comunicaron con ellos a decirle, este señor Chávez no, se ha tomado atribuciones que no le competen, regresa a entrenar. Es así como pasaron los 15 días, que me parece que se cumplieron el 22 de noviembre, esperamos unos días más y me parece que entre el 27, 28 o 29 de noviembre se mandaron las cartas firmadas por los jugadores, por Brian y por Miller, cada uno, informando a Emelec que, acogiéndonos a lo que establece el artículo 14 bis del reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, se daba por terminados los contratos por falta de pago. ¿Ok? Nuevamente, esto fue finales de noviembre, no se supo absolutamente nada de Emelec, no
contestaron la carta, porque ahora veo que alguien anda diciendo que se les había pagado. Ya, nunca se les pagó antes de la terminación. Nunca se les informó a los jugadores de que había algún pago o de que no procedía nada. El 22 de noviembre y el 26 de noviembre se recibieron notificaciones de trámites de visto buenos iniciados por Emelec en contra de cada uno de los jugadores. Me parece que la de Miller fue el 22, la de Brian el 26. Vistos buenos por abandono. La semana pasada, los dos vistos buenos fueron negados por los inspectores del trabajo que estaban a cargo de los trámites. Entonces, que ahora salga alguien a decir que los jugadores están desaparecidos o no quieren entrenar, no tiene sentido. Pues es como que mañana tú renuncias a tu trabajo y tu ex empleador siga diciendo que estás obligado a ir. Ya. Entonces, aquí hay una clara terminación de la relación contractual que se produjo en noviembre. Por ende, un pedido de visto bueno por faltas no procede. Y los mismos inspectores del trabajo nos dieron la razón, no solo en estos dos casos, ¿no? Porque lo mismo trató de hacer Emelec el año pasado en dos ocasiones con Marcos Caicedo, jugador que ustedes mismos saben que el club separó de los entrenamientos. El jugador terminó el contrato, demandó al equipo y luego aparecieron dos pedidos de visto bueno, los dos los perdieron, uno lo perdieron me parece que en junio, el otro lo perdieron en septiembre. Pero siguen estas prácticas. Y el otro visto bueno, abogado, aparte de Marcos Caicedo, estamos hablando de Dixon Arroyo también. No, Dixon sí llegó a un acuerdo con Emelec. Dixon sí arregló su salida porque por las circunstancias, por lo próximo que estábamos al cierre del libro de transferencias y por la oportunidad que se le dio a Dixon de ir a jugar a la MLS, que en las finales terminó siendo, ¿no? Pero no, y el otro visto bueno que usted mencionaba, ¿de qué jugador es? Dos presentaron en contra de Marcos Caicedo el año pasado, los dos lo perdieron. Dos en contra de Marcos Caicedo, ya. Uno lo presentaron, me parece que a finales de mayo o junio, lo perdieron, y de ahí presentaron uno en agosto y lo perdieron en septiembre. Ahora presentaron en diciembre uno contra el Cuco y uno contra Miller y los dos fueron negados. Entonces la situación ahorita es de que los jugadores terminaron contratos en noviembre y no tienen relación alguna con el club. En diciembre presentamos las demandas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante la Cámara de Resolución de Disputas, que es el organismo competente, para que se le paguen los emolumentos que se le adeudan a los jugadores. Cuando se habla de eso que fueron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿qué se está exigiendo? El contrato completo, uno para saber, porque yo la verdad que soy ignorante. El del caso de Cuco Angulo hasta junio y el de Miller Bolaños hasta diciembre. La totalidad de los contratos, sí. Y valores que ya tenían, de los contratos. Que estaban adeudados de antes, inclusive del año pasado. Y los dos libres. Cuco Angulo se fue al fútbol boliviano y ahorita Miller Bolaños que está viendo a dónde se va. Correcto. El pedido del transfer de Brian fue enviado hace 2 semanas, Emelec lo ha negado. Entonces ahorita The Strongest está haciendo el pedido de habilitación provisional. Habilitación provisional, y el mismo caso sería con Miller Bolaños en caso de que se vaya a algún equipo. Exactamente, y ahí habilitación provisional. Y entonces, ya negados estos recursos o esta búsqueda de visto bueno que ha tenido el Club Sport Emelec, quiere decir que lo que ha dicho el presidente Pilegui el día de hoy ha sido falso, abogado. Él me parece que lo que ha dicho es que los jugadores están incumpliendo contratos y que el tema está en la parte legal. Y efectivamente está en la parte legal porque ya están demandados. No sé si se refiere a los vistos buenos que les negaron la semana pasada. No sé si ha sido informado de eso por parte de sus abogados. No me compete a mí saber ni interpretar las palabras del presidente Pilegui. Pero lo que yo te puedo decir, sí, que el pronunciamiento del presidente es que el tema está en cuestiones legales, que creo que es la expresión que ha utilizado. Tiene toda la razón. Está en cuestiones legales porque los dos jugadores han demandado al club. Y en el caso de Marcos Caicedo, esa demanda que puso, ¿todavía sigue en proceso o ya salió favorecido al jugador o al club? ¿Cómo está ese tema? Están en proceso porque la Cámara de Resolución de Disputas fue disuelta por la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una reestructuración en junio y todavía no se conforma. Entonces estamos sin cámara en este momento, pero está presentada y Emelec conoce esa demanda. O sea, puede ser el mismo proceso, digamos, demorado también en el caso de Cuco Angulo y de Miller Bolaños para la demanda que Correcto, está puesta en la las Cámara. demandas están presentadas, eso sí. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que se viene para los jugadores? Ya me explicaba lo de Cuco Angulo, habilitación provisional. Para Miller Bolaños, ¿cuáles son los siguientes pasos para el hincha que está del otro lado pueda conocer? En este caso, lo que Miller tiene que hacer es encontrar equipo, ya sea acá en Ecuador o sea afuera. Si es afuera, se pide la transferencia internacional a través de FIFA. Si Emelec la trata de negar, como hizo con The Strongest, se pedirá la habilitación provisional informándole a la FIFA que ya hay demanda, hay terminación. Todo lo que hemos hecho ahorita, ¿no? La FIFA conoce de las declaraciones del gerente Chávez, la FIFA conoce de la carta de terminación,
del requerimiento de pago incumplido y ahora ya también sabe del visto bueno negado. Lo mismo haremos en el caso de Miller, en caso de transferencia internacional. Si es a nivel nacional, lo tendríamos que manejar a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero eso lo sabremos una vez que hagamos el intento de inscribir al jugador en otro equipo. Abogado, con su experiencia, ¿no? Y que con tantos casos que ahí voy a tratar de preguntarle por algún otro. Yo sé que es difícil adelantar criterios, pero ¿usted cómo ve el panorama? O sea, con lo que me ha dicho, a mí me da a entender que tiene todo a favor de los jugadores. A ver, hemos hecho las cosas dentro de regla, ¿ya? Y si es que mañana, pongámonos en el escenario que Emelec logre probar que le pagó a los dos jugadores antes de la terminación. Tenemos igual las declaraciones del señor Chávez, que despide a los jugadores públicamente el 12 de noviembre, ¿ya? Y tanto a nivel de FIFA como a nivel laboral en Ecuador, cualquier persona que ejerza actos de administración en una empresa es considerado como un representante del representante legal, en este caso del presidente, ¿ya? Entonces nadie me puede decir que este señor Chávez no era absolutamente nada en Emelec, ¿ya? Porque consta firmando documentación, consta en presentaciones y más que nada está en una cancha de fútbol. O sea, mañana no es que mañana puede venir exactamente, no puede venir un hincha, treparse las gradas o el capo, el que no tiene ni siquiera mallas en la tribuna y meterse en una cancha de fútbol sin ser agarrado por la policía o sin que merezca alguna sanción en contra del club. Entonces estamos hablando de una persona que estaba acreditada por el club para estar en la cancha, un directivo del club, ¿ya? Entonces esa línea de defensa que se esgrimió a la semana siguiente tampoco tiene sentido y demuestra quizás la desesperación en el accionar del club. Pero eso es un tema que tendrá que ser resuelto por los órganos de resolución de disputas, en este caso los de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un detalle más, para no dejarlo pasar. En caso que Emelec ha dicho que no estaba atrasado con esos 2 meses, ¿de qué meses estamos hablando? Y si es que ha pagado algo más, porque uno dice, ya pasó diciembre, pasó enero, estamos febrero, ¿le han pagado algo más a los jugadores en cuestión? Cuando se hicieron los requerimientos de pago era septiembre y octubre. Ya, y yo tengo entendido que a los jugadores de Emelec se les pagó octubre en diciembre, cuando ya habíamos terminado. ¿Ya? Entonces, así lo hayan hecho, así hayan pagado, creo que septiembre, igual se lo hizo a destiempo, no se lo hizo dentro de los 15 días que la ley me obliga a mí como representante del jugador a darle al club previo a terminar el contrato. Ahora está clarísimo el caso de Miller Bolaños, Cuco Angulo, la demanda está puesta. Nada más que agregar para este caso, si se le queda algo ahí en esto puntual, si quiere para agregarlo, si no le pregunto por otro tema. No, estamos bien con el respeto a esos temas. Perfecto. No sé si usted está manejando, y le pregunto, porque hoy me enteré algo sobre Joao Rojas y algo que ingresó del equipo mexicano que era para él. No sé si usted sabe algo ahí o está manejando eso. ¿Qué dijo Joao? Eso sí, no vi o sea, me dijeron internamente como que le llegó un dinero a Joao y que también va a poner una demanda. Joao Rojas del equipo mexicano que le tocaba recibir de su porcentaje. A ver, de lo que yo sé, porque yo manejé de alguna forma la transferencia de Joao con la gente, este mes de enero que acaba de terminar, se cumplía el último pago a favor de Emelec por la transferencia de Joao. A Joao no le han pagado el 15% de esa transferencia. Entonces Joao ha comunicado a Emelec a través mío, se comunicó a Emelec de que antes de que se gasten ese dinero, que tengan presente que no se le ha pagado el 15% que le corresponde al jugador y que es un derecho irrenunciable, por si acaso. Entonces a Joao no se le ha pagado eso y claro, entonces como ya este es el último pago, entonces se hizo la advertencia de Emelec para que tengan consideración de eso, porque es una cantidad significativa, ¿ya? Y eso, entonces se hizo la advertencia, creo que Joao ha venido con justo derecho a reclamar lo que le corresponde y que en estos 2 años el club no le ha pagado, ¿ya? Y obviamente a sabiendas de que este era el último pago que le correspondía a Emelec, entonces Joao hizo a través mío, mandó la comunicación correspondiente a Emelec para que se cumpla con este pago, pero si no se cumple tendremos que ir a la demanda, sería la segunda demanda que ya tiene Joao contra Emelec, porque Joao tiene otra demanda contra Emelec por valores adeudados y por una retención de impuestos ilegal que se le hizo. ¿Es en la administración, discúlpeme, eso en la administración anterior o con la actual administración? La demanda se la hizo con la actual administración, entramos en un compás de negociación que nunca nos llevó a nada,
para solucionar el tema de Joao, y Joao obviamente ya este año ya no esperó más, ya dijo que ya está, parece que él sintió que le estaban tomando el pelo y ordenó que presentemos la demanda. Entonces la demanda se presentó, me parece que en el mes de junio del año pasado, y ahora vamos a tener que presentar otra demanda si es que Melec no paga el Ese 15% que le 15% corresponde a Joao. O sea, con tenemos el último otra pago de demanda. enero. Correcto. Ya, aprovechando también su presencia, abogado, preguntarle por el caso Byron Castillo, ¿no? Tanto que se habló, usted en su momento, cuando salió lo del TAS, dijo que a lo mejor tenían que ir a un tema de derechos humanos. ¿Cómo está ese proceso? Se sigue en análisis el tema. Como comprenderás, ya se hizo un gasto bastante grande para ir al Tribunal Federal Suizo. Entonces se hizo un gasto cuantioso para tratar de eliminar lo de los 3 puntos y la multa. Entonces ya se está analizando a nivel de federación qué tan conveniente es el reclamo ante los organismos de derechos humanos. El jugador está decidido que lo quiere hacer, pero como el tema es caro, los abogados allá en Europa para este tipo de temas cuestan bastante, entonces es un tema que se tiene que decidir en conjunto con la federación. Estamos recibiendo propuestas, la federación y nosotros también, ya para ver si es que de aquí a mitad de año se presenta el reclamo, si es que hay como costearlo, ¿no? Abogado Holguín, ¿el futbolista Byron Castillo podía jugar en el fútbol ecuatoriano sin ningún problema? Porque eso mucho se habló cuando sonó para Barcelona, que si puede, que Copa Libertadores, Internacional. ¿Cómo está su estatus ante el fútbol mundial y bueno, de nuestro continente? Ante el fútbol ecuatoriano, él sigue siendo ecuatoriano. El tema es que aquí se ha malinterpretado diciendo que el TAS lo ha declarado colombiano. El TAS no puede declarar la nacionalidad de nadie. Ya, el TAS lo que ha dicho es que ha habido una adulteración de documentos. Eso es todo lo que ha dicho el TAS con respecto a este tema. Entonces, si el jugador viene a jugar acá, a mi criterio es, puede jugar como ecuatoriano sin ningún problema. Ya, obviamente van a haber clubes que van a presentar reclamos y todo el tema, ¿no? Quizás por eso es que se pretende evitar que venga acá, ¿no? Porque nunca va a faltar alguna persona o algún club que pierda contra el equipo donde juega Bayern. Supongamos que es Barcelona y presenten alguna impugnación porque el jugador, ¿no? Entre comillas, no es ecuatoriano. Entonces, pero la situación de él es, él tiene sus documentos ecuatorianos en regla. Él no es que viaja ahorita a Uruguay, no es que viajó con un pasaporte colombiano. ¿Ya? No, él no jugó en México con pasaporte colombiano. Él juega como ecuatoriano, ya sea en México y ahorita en Uruguay. Y la última sobre el Byron Castillo, de verdad, agradeciendo por todo este tiempo. Y en la Copa Libertadores, ¿puede jugarlo? ¿Puede impugnar también? ¿De qué dependerá en ese sentido? El tema de la impugnación es relativo. ¿Ya? El reglamento de la Copa Libertadores, ¿qué es lo que te dice? Que el jugador será inscrito y de acuerdo a lo que digan las reglas del país. Y el documento de identificación del jugador es el pasaporte. Entonces van a tener que empezar nuevamente un trámite del tema del pasaporte. O sea, no te lo puedo decir hasta que no vea un reclamo. ¿Ya? Por el momento me estás preguntando por el estatus del jugador, y el estatus del jugador es que él es ecuatoriano. Un tribunal deportivo no puede decirle al Estado ecuatoriano revóquenle el pasaporte porque el señor no es ecuatoriano. O sea, así lo hiciera el Estado ecuatoriano, lo que miraría decirle quién eres tú para darme órdenes a mí. ¿Ya? Entonces el jugador sigue siendo ecuatoriano. Hay un problema de que está en un limbo, sí, definitivamente en la parte deportiva, que solo se sabrá en el momento de que hay algún problema. ¿Ya? Y todo el mundo quiere evitar eso de ahí. La última, abogado, tema Barcelona Sporting Club, Ministerio de Deportes, estatutos, usted también tiene su pasado con Barcelona, yo sé que es medio, bueno, polémico todo lo que se ha generado porque está el Nacional, Cumbayá, pero ¿qué opinión tiene sobre Barcelona puntualmente? A ver, primero que no es lo mismo de Nacional. Lo de Nacional y lo de Cumbayá son casos insubsanables. En el caso de Cumbayá hay una adulteración de firmas en documentación presentada al Ministerio de Deporte y comprobado mediante una pericia grafológica. Nacional, de lo que tengo entendido, y estas cosas sí es lo que he podido hablar con gente en la Federación Nacional, no solo que no cumple la ley del deporte, no cumple la ley del deporte, no cumplieron con sus estatutos y con reglamentos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para las elecciones, tampoco subsanales. Estamos en el tema de Barcelona, donde efectivamente, y no es que, no quiero que se me malinterprete diciendo que yo pienso que el Estatuto de Barcelona está por encima de la ley, pero aquí tenemos una ley que para el caso de Barcelona resulta inoficiosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? No hay una acta de Asamblea General de Elecciones. ¿De qué elecciones? Si no hay listas, más que una. Y el estatuto, a diferencia de la ley, que para mí es caduca, es una ley creada en un momento del país donde estábamos con un Estado absorbente,
ya, que controlaba todo, y que de la noche a la mañana esta ley que fue creada para otras cosas termina afectando al fútbol. ¿Ya? Entonces, para mí es una ley inútil, es una ley caduca, es una ley que debió haber sido reformada, que había un proyecto de reforma que inclusive la gente de la federación me llamaron a mí, llamaron a gente independiente del Valle para dar nuestros comentarios, y había un proyecto de reforma donde se habían aceptado bastantes de nuestras sugerencias, pero ante la decisión del presidente Lasso de disolver la asamblea se quedó ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pienso? Que me parece que el Ministerio del Deportes está cometiendo un error en no darse cuenta de que la ley no prevé estos casos, el caso de una sola lista, y sigue exigiendo un acta de asamblea de elecciones que me parece una ridiculez, ¿ya? Porque supongamos que todo el mundo esté en contra del señor Álvarez, pero mientras vaya uno y vote por el señor Álvarez, ya ganó. Entonces, es un pedido inoficioso para un escenario donde solo hay una candidatura. ¿Ya? Se hace en otros clubes, yo creo que yo acabo de participar vigilando las elecciones en Cuniburo, efectivamente había una lista, pero estamos hablando de 50 socios. Estamos hablando de Barcelona, con la cantidad de socios que representa Barcelona, me parece que la solución que da el estatuto es perfectamente viable y que debería ser considerada por el ministerio al momento de resolver la inscripción de la candidatura del señor Álvarez, porque la ley no prevé qué hacer en caso de una sola candidatura. Mire, se me venía otra, de verdad, mil disculpas porque estoy abusando de su tiempo, pero no sé si escuchó el tema de la Serie B, que para el próximo año son los jugadores sub-23 como idea, que la han aprobado. Algunos dicen que eso puede de alguna manera vulnerar los derechos de algunos profesionales. ¿Usted cómo ve eso? Si es que tiene alguna opinión sobre ese tema. Es fútbol, ¿ya? Así como puede ser, a ver, te lo pongo como otro ejemplo, ya, lo que pasó con los jugadores comunitarios en Europa, ya, que es un caso muy conocido de jugadores que se empezó a decir, a ver, nosotros en la Unión Europea promovemos la libertad de contratación y la libertad de movimiento de trabajadores. Perfecto. Entonces, ¿por qué en el Barça de España, si viene el señor Filippo Inzaghi de Italia, tiene que jugar como extranjero? Si supuestamente todos somos una comunidad. Y así es como la Unión Europea resolvió, la FIFA resolvió por pedido de resoluciones de los tribunales de la Unión Europea, considerar como jugadores extranjeros a jugadores comunitarios, ¿ya? Y después la extendió más, la extendió a países que tenían convenios con la Unión Europea. Pues había países de África donde tenías jugadores que venían a Europa y no ocupaban cupo extranjero. Entonces acá tenemos algo similar, ¿ya? Pero hay veces que estas resoluciones sirven para de alguna forma motivar el crecimiento del deporte hasta cierto punto, ¿ya? Entonces tú tienes ahorita que vas a jugar solo con sub-23, perfecto. Teníamos una época que teníamos que tener un jugador de 18 años en la cancha, ¿verdad? En la época de Chiriboga. Sí. No podríamos alegar los otros jugadores, decir, a ver, pero yo estoy perdiendo la oportunidad de estar en la cancha porque ese chico de 18 años tiene que estar en la cancha. Entonces, es un tema complejo, pero el deporte así te lo exige. Te lo exige para el tema de los extranjeros, te lo exige para temas de edades en torneos. Entonces, si el fútbol lo aprueba, no veo un hecho discriminatorio, sinceramente. Abogado Jim, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por esta oportunidad aquí en Fútbol Sin Cassette y Estudio Fútbol. Un placer. Buenas noches, estuvo con nosotros el abogado Andrés Holguín. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.